Y vamos a dar comienzo, vamos con un poquito de retraso, pero vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda que modera don Francisco Dieguez, director general de ITEC, y participan don Alfredo Sanz Corma, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, don Laureano Matos Trenas, secretario general del Consejo Superior de Arquitectos de España, don Luis Miguel Chapinal, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, y don Carlos Dueñas Avellán, del Colegio de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Por favor. Bueno, ya se ha comentado ahora un poco también en la parte de presentación inaugural, ¿no? La sociedad cada día pues, está en cambio continuo, acelerando, la tecnología cada día pues, nos impregna más en toda nuestra actividad y desde hace ya unos años pues, al sector nuestro pues, ya le toca también ponernos al día en esta materia. Además, ni debemos ni podemos darle la espalda. Es un tema que sí o sí ha venido para quedarse y que nos tenemos que adaptar. En eso supongo que estamos todos de acuerdo. En nuestro sector de la arquitectura y de la construcción no es que no hayamos hecho nada, porque ya hemos hecho muchas cosas. Yo, de hecho, como director del Instituto de Tecnología, siempre decimos que nuestra primera experiencia en aportar herramientas de digitalización, en este caso software y bases de datos, la creamos o la hicimos para el control de las obras de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Con lo cual, ya ha llovido desde entonces, o sea que ya sí que se trabajaba, pero sí que es cierto que en los 10 últimos años hemos tenido un impulso muy fuerte y que tenemos tecnología a nuestra disposición. Me gustaría decir que ya el uso de tecnología es masiva en nuestro sector, pero no lo es, desgraciadamente, y debemos de ver el por qué nos pasa esto y cuáles son esas necesidades que tenemos, y por eso también un poco el objetivo de esta mesa redonda, de escuchar pues, la opinión de nuestros ilustres acompañantes que representan al sector profesional del sector a través de los colegios profesionales, ¿no? Además, hay otro tema, que la sostenibilidad, que ya también ha quedado bien claro, es un tema que nos interpela absolutamente. La sostenibilidad es un tema que tiene la suficiente complejidad como para que si no la abordamos desde un punto de vista digital, es ingobernable. Por tanto, necesitamos también ese proceso de digitalización y ese proceso de transformación para también poder llegar a ser los sostenibles que debemos de ser, ¿no? Ya para no, ya que tenemos poco tiempo y para empezar, vamos ya a empezar a plantear las temas. Ante esta situación que tenemos, estos retos o estas oportunidades que tenemos y estas necesidades que tenemos, ¿cuáles son los retos que vosotros veis como representantes de los profesionales del sector? Empezamos por Alfredo, por ejemplo. Sí, gracias. Buenos días. Jerónimo, felicidades por anticipado. Los retos, bueno, pues evidentemente los retos son adaptarse a la velocidad del cambio, ya no al cambio, sino a la velocidad del cambio, diría yo. Es un poco más exigente. Siempre la humanidad ha tenido esta especie de revoluciones, ¿no? No veo a José Miguel. Mira, ahora entra José Miguel, que luego nos hablará de cosas muy interesantes. Hola, José Miguel. Pero hace miles de años cuando alguien descubrió que con un instrumento podía cazar más fácilmente, pues tuvo más oportunidad de alimentarse, con lo cual más proteínas para el cerebro evolucionó de tamaño y así, hasta hoy. Quiero decir, ya no es que haya que adaptarse al cambio, sino a la velocidad del cambio. Los profesionales tenemos que dar una respuesta ágil y sobre todo a la medida de las necesidades de las personas. No olvidemos que nuestro trabajo va destinado al bienestar de las personas, a contribuir a la mejora de la calidad de vida y la salud de las personas. Esto está todo interconectado, no puede ser más claro el término multidimensional, porque tenemos esa obligación de contribuir cada uno en su ámbito de experiencia y de conocimiento a ese cambio que nos está la tecnología propiciando. Evidentemente, como introducción, yo creo que esto es suficiente. Laureano. Bueno, enhorabuena por la organización, Jerónimo, y por la invitación. Me sumo a lo que dice Alfredo, añadiendo alguna cuestión. Yo creo que las profesiones siempre tenemos un apego a la primera ley de Newton, ¿no? Al tema de la inercia. Y cuando nos sentimos cómodos en el ejercicio de la profesión, tal como lo conocemos, cualquier cambio que se nos presenta supone una revolución, ¿no? Y en ese sentido, todas las revoluciones o cambios son dolorosos. Inevitablemente luego, cuando hemos ido avanzando, nos damos cuenta que cómo era
el trabajo anteriormente y cómo lo hacíamos. Por tanto, hay que intentar situarse en la situación futura y no en la presente, en la del cambio, sino en la que nos va a venir pensando en las mejoras, pero con algunas correcciones. Y en eso, en el trabajo que hacemos desde el Consejo y preocupados por la profesión y además en contacto muy directo con la Dirección General, nos preocupa muchísimo la democratización de la digitalización, en el sentido que no se puede convertir en una brecha como ocurrió en periodos anteriores en el que los cambios radicales dejaron atrás a profesionales muy válidos por no poder adaptarse a ese cambio. Por lo tanto, el esfuerzo que creo que tenemos que tener en ese sentido inicial es intentar que la digitalización, además de necesaria, sea amable y posible para todos, para el ciudadano, para el profesional, y que el resultado sea posible. Bien, muchas gracias, Lorena. Carlos. Bueno, pues creo que tenemos grandes retos ante nosotros. Ya se ha comentado algunos de ellos. El primero es actualizar continuamente y de manera constante las competencias. Las competencias de los profesionales deben estar acordes a cómo avanza la tecnología, y ahí tenemos un reto fundamental. Afortunadamente, cosas como la de hoy, esta jornada, de Jerónimo, todos los que habéis participado en la preparación, de verdad que enhorabuena, porque esto es imprescindible. El cambio cada vez es más veloz y cada vez los que estamos aquí seguramente, y hablo yo en primera persona, nos vamos quedando atrás a una velocidad que nos cuesta asumir. En ese sentido, los colegios profesionales tenemos que apoyar a la sociedad y a la administración y a nuestros compañeros a que ese cambio pues, sea más amable, ¿no? Como decía el compañero, a que no suponga una brecha entre profesionales que estén a la última y los que no lo están, sino que haya una democratización, digamos, de ese nivel de adaptación a la tecnología, porque la tecnología ya está aquí. Y el cambio, cada vez es más cambio, sé que me reitero, pero es que esta mentalidad tenemos que interiorizarla. Viendo, solamente por decir un dato que antes cuando lo ha dicho la directora general me venía y lo he buscado. Solamente en el año 23 hubo 1.005 licitaciones en BIM. Hubo 3.697 millones de inversión en proyectos en BIM. Y todavía hay gente que pregunta qué quiere decir las siglas. Pues bueno, tengo que decir que en esto, aunque no están presentes, las universidades tienen mucho que decir, pero sabemos que su adaptación a este ritmo tan veloz es muy complicado. Nos decían el otro día en una reunión que aprobar una reforma de un plan de estudios era tan lenta que cuando estaba ya aceptado, la tecnología había superado ese temario y había que volver a actualizarlo. Pues esto es un problema que tenemos en la sociedad y entre todos los que estamos aquí vamos a intentar que el cambio sea positivo. Bien, Luis Miguel. Sí, bueno, yo creo que es un reto de las profesiones, por supuesto, pero también es un reto social. Haciendo un poco de historia, y no yéndonos muy lejos, la situación que estamos viviendo en estos años, a mí me recuerda a la transformación cultural, no digital, nosotros estamos en una transformación digital, la transformación cultural de la alfabetización. En el año 1900, en España había un 50% de analfabetos. En el año 1930 se llegó a tener un 70%. Y en el año 1950 se llegó a tener alfabetización por el 85%. Tuvieron que pasar 50 años para poder transformar culturalmente la sociedad. Ahora nosotros estamos inmersos en una transformación digital. Y la situación que tenemos hoy en día en Europa y en España es en competencias digitales básicas de la población. España está por encima de la media, pero tan solo en el 66%. La media europea está en el 55%. Y si ya nos vamos a datos de conocimientos digitales avanzados, especializados, España está por debajo de la media europea con el 4,8% de la población, mientras que en Europa, no, Europa está con el 4,8% de la población y España está con el 4,4%. O sea, quiere decir que en términos de especialización, o sea, de avanzados, de conocimiento digital de las profesiones, en este caso, ¿no? Estamos por debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un reto social. Estamos viviendo una transformación digital. Y al igual que se vivió la transformación cultural hace 100 años y tardó 50 años, no nos podemos permitir
Aquí en España tardará otros 50 años en una transformación digital. Y ese es el reto que tenemos que vencer. Tanto la sociedad, por supuesto, con todo lo que has comentado, de los retrasos que hay a nivel de formación, de diversidad, etcétera, como también a nivel profesional, ¿no? Nosotros tenemos que desde las profesiones digitalizarnos y ser esa punta de lanza que lleve a nuestro país pues, a ser competitivo en el futuro. Muy bien, pues una vez visto un poco ya como los retos que tenemos, ya hemos visto reto social, reto formativo, educativo, retos de adaptabilidad, sobre todo a la velocidad del cambio, que eso también yo creo que es muy importante porque el crecimiento o el cambio es, la evolución del cambio es exponencial, ¿no? Ha cambiado radicalmente de las otras transformaciones y las otras revoluciones que hayamos podido vivir en nuestras vidas, ¿no? Vamos a plantearnos ahora, entonces, para poder afrontar estos retos, ¿cuáles son las mayores barreras que veis vosotros desde vuestros ámbitos profesionales que son más difíciles de franquear, ¿no? ¿Es quizás la concienciación de vuestros propios asociados para que nos metamos de lleno en ello? ¿Es el acompañamiento de la administración pública, que a veces podríais echar en falta? ¿Es necesario que los cambios normativos también adquieran ese ritmo y esa velocidad de crucero que demanda esta nueva era, esta nueva manera de trabajar más tecnológica, más digital? Bueno, Sí. ¿por quién empezamos? Alfredo, venga. Sí, seguimos el orden este. Vale. Bueno, yo estoy de acuerdo con Laureano. La primera ley de Newton era, pues esta es la primera barrera que tenemos, ¿no? El acomodarnos a unos conocimientos que en muchos casos, en demasiados casos, hay que decir, se circunscriben a los que se obtuvieron al salir de la escuela. Entonces, esto hoy en día es impensable. Hoy tenemos que, como mínimo, internacionalmente el estándar son 30 horas de formación anual en actualización de conocimientos. Esto en circunstancias normales, pero es que las de ahora son excepcionales. Las de ahora requieren un esfuerzo común. Hay un esfuerzo, yo creo que desde el gobierno, el ministerio, y no es por haceros la pelota, estáis un poco por encima de lo que es la administración local en cuanto a velocidad del cambio, en cuanto a iniciativas. La ley de Newton está en la administración local, está escrita en piedra y grabada. Está así y así va a seguir estando porque el estatus muchas veces, y yo he sido 30 años funcionario, pues es el que es. Por lo tanto, tenemos una barrera que la administración algo tendrá que decir al respecto. Yo, perdonadme, pero de la universidad espero titulados, nada más, porque la universidad es un órgano, desde mi punto de vista, y que alguien, si hay algún universitario endogámico aquí, que me disculpe, pero es un órgano que mira para adentro, mira por sus intereses y realmente no está dando una respuesta social a las necesidades. Esto hay que encontrarlo en el ámbito profesional. Por lo tanto, desde las profesiones tenemos que asumir la responsabilidad de formar y actualizar en las competencias necesarias hoy en día para hacer frente a estas formas. La tecnología solo debe ser una herramienta que facilite, solo. El momento en que la tecnología nos supere, hemos perdido la batalla de la evolución. Esto es un poco distópico, pero y hay muchas teorías de filósofos que hablan de esto. Quiero decir, desde Aldous Huxley en El Mundo Feliz hasta toda esta serie de cosas, incluso el que está ahora de moda, el coreano alemán, el Byung-Chul Han, que tenía que estar en Madrid y no vino precisamente porque es un sociópata que no sale de su jardín, ¿no? Y hablar de sociología, un sociópata parece un poco extraño, pero dice la digitalización anula al otro, te hace invisible, tal cual. Bueno, toda esta serie de teorías lo que hay que hacer es abordar la necesidad social que hay de dar respuesta a que la gente, como decía antes, tenga lo que necesite en las mejores condiciones posibles, y esa es la respuesta que debemos de dar los profesionales. No me quiero olvidar de la administración. O sea, la tecnología tiene que llegar a la administración y tiene que implantarse procesos que eliminen las barreras discrecionales. Aquí abajo, sin ir más lejos, si alguien del colegio me lo puede confirmar, hay una obra parada meses porque un criterio de no sé quién dice que no me gusta eso. El daño económico y reputacional que tiene eso es incuestionable. Sin embargo, estamos ahí, en ese paso. Luego habrá que dotar de tecnología necesaria y de procesos suficientemente arreglados para intentar
llegar al siglo XXI. Perdón por la extensión. Ahora no. A ver, Barreras. yo creo que todos vamos a coincidir en las mismas, pero por no repetir, yo apuntaría hacia la coordinación en los sistemas, ¿no? La También. necesidad de que además de conocerlos, seamos capaces de unificarlos al hilo también de lo que se ha venido repitiendo de la amabilidad en los procesos, y no tengamos que ir saltando de sistema digital o de sistema de inteligencia artificial, que es lo que ahora estamos impulsando, lo que obliga a conocimientos distintos e imposibles, que generar desconocimientos, ¿no? Y luego, abundando en lo que estaba diciendo Alfredo, en la necesidad de que la administración, pero no por esa exigencia que debemos tener todos hacia la administración como administrados y como partícipes, porque todos en realidad somos administración, estemos en un lado o en el otro de la mesa, sino porque la administración tiene una posición ejemplar hacia la sociedad, y aunque las actuaciones que antes se han señalado de BIM respecto a las que se hacen en obra pública son más bien pocas en relación al total del volumen de construcción anual, sí es verdad que lo que la administración hace al final acaba marcando un camino. Entonces, en ese sentido, sí es importante que la administración se dote de medios adecuados para que la digitalización que antes reclamábamos se haga de manera adecuada. Yo voy a poner un ejemplo, voy a decir el pecado, pero no el pecador, y es un ayuntamiento que yo conozco en el que, por impulsar la licencia a través de BIM, reduce las tasas municipales para hacerlas más cercanas al administrado, pero con un inconveniente, que no tienen medios para leer el formato. Por tanto, es así de triste. Entonces tú entregas y haces tu documento intercambiable con IFC para que te den una licencia, pero al lado te piden un PDF porque no tienen medios. Dices, y el PDF, por favor, que no pase de 5 megas porque el ordenador no aguanta. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de la administración cuando se exige a nuestros compañeros que entreguemos documentación, que eso al final se vea refrendado porque la administración tiene esos medios. No solamente los medios, sino que los compañeros de la administración tengan oportunidad de formarse adecuadamente si habláramos de ese sector, ¿no? Carlos. Yo estaba pensando en el ejemplo que estaba diciendo Laureano y me acuerdo de un caso en otro ayuntamiento, que tampoco vamos a decir el nombre, Igual es que fue de los primeros que en la Comunidad Valenciana impulsó el que todas las tramitaciones fueran digitales, y sin embargo había un matiz que había, cuando presentabas un proyecto con una licencia te ponía copia en papel, aportar copia en papel a través de una plataforma digital. Sí, no por sé, si acaso. era complicado, ¿no? Y me recuerdo la broma, que la hablaba con la técnica y lo revisaba y decía, es que me cuesta mucho, por lo menos unos planos en A3 para poder ver algo de esto. Bueno, esto solo se superó con la pandemia, porque como tuvieron que estar en casa, pues a nuestra compañera le compraron una pantalla más grande para desde su casa poder ver bien estos planos, ¿no? Pues bueno, a veces pasan estas cosas. Yo puedo apuntar algo distinto. Antes Alfredo ha comentado algo de administración general. Bueno, volviendo a hablar del BIM, o sea, el plan BIM que ha hecho la Administración General del Estado, pues creo que es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. O sea, se empezó a trabajar en la Comisión Interministerial, ya veníamos de SBIM, de la plataforma en la que estábamos muchos de nosotros, pero bueno, hacer algo como el plan y decir, vamos a ir paso a paso. Que no estoy de acuerdo del todo en que vamos despacio en implantación de proyectos en BIM. O sea, desde abril, todos los proyectos de más de 5 millones de euros, 5.300.000, tienen que ser en BIM. Es que no hay, en todos los que sean de la Administración General del Estado y sociedades estatales. Esto ya está. Es decir, y se avisó con tiempo y se dijo, prepararos. Solamente se dijo, vamos a empezar con un nivel inicial. Todavía entiendo que hay muchas empresas y muchos de nosotros que esto aún no lo tenemos tan presente. A lo mejor porque no hacemos proyectos de más de 5 millones de euros, no lo sé. Pero es que para los proyectos de más de 2 millones ya es recomendable. Y más recomendable aún es que todos empecemos a darnos cuenta de que esto o nos metemos ya o llegamos tarde. Es que para 2030, como ha dicho antes la directora general, es que todos los proyectos tendrán que serlo, los pequeños y los grandes. Yo recomiendo empezar por algo pequeño, recomiendo empezar con proyectos piloto, con cada uno lo que considere, con ayuda externa, con lo que sea necesario. Pero desde luego, si el límite todavía son los 5 megas o el necesitar una pantalla grande, algunos van a tener que acelerar bastante más que otros. Miguel. Bueno, yo me gustaría romper una lanza por los colegios profesionales, ¿no?
creo que hay que volver a poner en valor, utilizando la tecnología, los visados. Los tiempos son muy importantes. De lo que se quejan nuestros profesionales es precisamente de lo que se tarda en gestar, diseñar un proyecto hasta que se concede la autorización administrativa o se conceden las correspondientes licencias. Vamos a ver si están claras los procedimientos, está clara la normativa. Una de las bases del visado, de los principios objetivos del visado, es comprobar que se cumple la normativa en aquellos documentos, ¿no? El tema está en que si ya está claro todo eso, lo que hay que incorporar dentro de los visados es lo que es la identidad digital, porque hay que comprobar que la identidad digital es la que es, y luego los smart contracts o los contratos inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya está todo claro, está todo aquello que se necesita para conceder una autorización administrativa y desde el colegio hacemos todas las comprobaciones, porque somos entidad de derecho público y además de ser entidad de derecho público, somos profesiones reguladas, eso quiere decir que tenemos responsabilidad social, por lo que hacemos, si está todo claro, hay tecnología actual para que en el momento que desde el colegio se dé esa validación, se concedan las autorizaciones pertinentes. Y eso se puede hacer. Lo que tenemos que es entre todos irlo aplicando y irle dando valor pues, a la labor que hacemos los colegios profesionales. Solamente consiste en eso. Y vuelvo a decir, los tiempos son muy importantes. Lo he comentado antes y ahora muchísimo más. Si no, nos vamos a quedar atrás en esto de la evolución tecnológica, además que es un mundo global y la tecnología es global, ¿eh? Entonces, eso es lo que yo quiero comentar sobre el tema de los colegios profesionales. Ponernos en valor, por favor. Muy bien. Vamos ahora a hacer preguntas más individualizadas, para que cada uno pues, hable un poco más de la materia que le toca más concretamente, ¿no? Comenzamos por Luis Miguel. En esta nueva era que estamos hablando, los datos, evidentemente, es la gasolina, es el combustible de todo el funcionamiento, ¿no? Para poder mejorar todos estos procesos, hace falta tener datos, hace falta analizarlos, etcétera. ¿Cómo crees que debe cambiar la edificación, el sector de la edificación o las maneras de edificación para poder sacar el máximo provecho a estas nuevas tecnologías a partir de los datos? Sí, bueno, yo vengo de participar en distintos foros las 2 últimas semanas. Estuve en la RECI, en la Red de Ciudades Inteligentes, donde se reunieron y debatieron con los alcaldes, ¿no? De todo aquello que... Y también pues, estuve la semana pasada en el Green Cities que hubo en Málaga. Bueno, pues yo he sacado una conclusión que no sé si es válida o no es válida, que si no hay edificios inteligentes, no hay ciudades inteligentes. El 85% del tiempo que pasamos, lo pasamos dentro de las viviendas. Los edificios son los que ocasionan el 35% de los gases de efecto invernadero. Está muy bien que veamos la movilidad mientras estamos en la calle, ¿no? España además es un país de calle, que nos gusta movernos, nos gusta pasear, y eso está muy bien, ¿no? Pero nos tenemos que centrar en que los edificios cumplan las 3 S que digo yo. Tienen que ser sostenibles, tienen que ser seguros y tienen que facilitar los servicios. Esas 3 S se llevan a cabo si tenemos datos. Si no tenemos datos del edificio, es imposible que sean sostenibles, es imposible que sean seguros y también es imposible que se presten servicios que son necesarios, tanto para las personas que están viviendo allí como para los que están transitando, porque edificios son edificios públicos, son también cines, son hospitales también. Entonces, todos esos datos son necesarios para que realmente nuestras ciudades sean inteligentes. Si no es así, no llegaremos nunca a ese objetivo. Muy bien. Carlos, algunos ayuntamientos, por ejemplo, como el de Madrid, que están haciendo un esfuerzo importante y ahora están en un proceso de estudio y de probable licitación, ¿no? Para mejorar los procesos técnicos administrativos aplicando tecnología, ¿no? Quieren claramente dar esta apuesta. A día de hoy, ¿eso es posible, según tu opinión? ¿Estamos preparados? Y también una pregunta importante. ¿Qué debemos de hacer para que esto no se circunscriba a los grandes ayuntamientos que tienen
un verdadero potencial, porque al final el conjunto de España pues, es muy amplio y hay muchos pequeños y medianos ayuntamientos que no podrán, o sea, que no generemos también, ¿no?, esa brecha digital que ya existe en una parte de la sociedad, que también se genere a nivel administrativo, a nivel de gestión municipal, ¿no? O sea, lo primero es decir que sí es posible. Sí es posible, se está llevando a cabo proyectos piloto en un primer momento en ayuntamientos que han apostado por ello, como por ejemplo es el de Madrid, pero hay otros muchos, por ejemplo el de Rivas. Hay experiencias a lo largo de toda España. Y es cierto que es más sencillo empezar por aquellos que mayor presupuesto tienen. Y es evidente que la Administración General siempre es el primer motor, que al final es de la que luego muchos por imitación o por comparación pues pueden aplicar también esto, y el Ayuntamiento de Madrid, vamos, como municipio más grande de España, pues está en las mismas circunstancias. Yo lo que voy viendo de la implementación de la digitalización en el Ayuntamiento tiene bastante buena pinta. O sea, no se ha pedido un modelo y luego se ha pensado si se tiene la licencia o el programa para poderlo rescatar, ¿no?, desde los servicios municipales, sino que se está haciendo algo integral. Dentro de estos planes integrales, pues el primer paso siempre ha de ser la formación. Y en eso creo que estaremos todos de acuerdo de que, independientemente de disponer de la tecnología, si no hay personas preparadas para responder a estas necesidades, pues es muy complicado. El funcionariado, en este caso, pues tiene que pasar un proceso también, irse adaptando a las nuevas tecnologías. Por supuesto, saber qué es lo que pide cuando está redactando un pliego y luego ser capaz de poder interpretarlo, poder valorarlo. Y esto debe hacerse con un cierto tiempo, con unos planes. Y en este tema de formación, y algo como Luis Miguel, voy a tirar mi chanita a los colegios profesionales, pues es muy importante que estos técnicos, que como ha dicho Alfredo, pues una cosa son los titulados que salen de las escuelas y otra cosa son los profesionales que tienen luego que trabajar en la calle o en la administración. Pues bueno, los colegios profesionales, por ejemplo, con las subvenciones que ha concedido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estos últimos años, hemos mejorado muchísimo las competencias de nuestros profesionales. Y, por ejemplo, con estas subvenciones, en nuestro colegio ya son miles los alumnos, no solamente de nuestro colegio, sino que lo hemos abierto siempre al resto de profesionales, que han mejorado sus competencias. Porque es cierto que en lo que más retrasado vamos es que nosotros mismos interioricemos este cambio, en que demos ese paso de decir, no, esto no es una cosa de hablar un día y luego me voy a mi trabajo y sigo haciendo como siempre. No, esto ya está aquí y tenemos que poner nuestro granito de arena entre todos para que el cambio no sea algo que nos supere. Que no el Ayuntamiento de Madrid lo haga muy bien y luego lleguemos a un ayuntamiento de 50.000 personas y sea inviable porque no hay técnicos municipales o porque los técnicos municipales están a punto de jubilarse y el relevo tampoco se ha previsto. Laureano, la última tecnología aparecida y probablemente la más disruptiva es la inteligencia artificial. Hace unos días veía un anuncio que no me gustó nada, por cierto, en redes, que una empresa de ingeniería dice, ya hemos hecho un proyecto en minutos, ¿no? Decía que era capaz de desarrollar un proyecto en minutos, ¿no? A ver, yo creo que también todo hay que matizarlo, ¿eh? Entonces, ¿cómo afrontamos los miedos que además en un colectivo como el vuestro, de los arquitectos, ¿no?, puede tener hasta a esta tecnología tan disruptiva, que son normalmente las que más miedo dan, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto no lo veamos como una cosa que nos ataca, sino como algo que nos ha de ayudar? A ver, volviendo casi a lo del principio, ¿no?, a sentir el cambio como una amenaza y darle la vuelta para entenderlo como una oportunidad. En el Consejo, ante las primeras avances que eran más rápidos que nosotros, nos dábamos cuenta de que era el momento de hacer un ejercicio profundo sobre la inteligencia artificial. Yo creo que todos nos vemos superados, salvo que te dediques en exclusiva a esto, y aún así creo que aquí a lo mejor si pienso más que en mecánica, en mecánica, en física general, y me paso a la mecánica cuántica, pensaría en el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no?, de nunca alcanzar el conocimiento porque es imposible
atender todas las circunstancias para conocer el posicionamiento de una partícula. Pues con la inteligencia artificial pasa un tanto de lo mismo. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo con expertos y con una visión, intentando plasmar la visión del arquitecto en la inteligencia artificial entendida como herramienta de apoyo para el proyecto de arquitectura, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta de dos cuestiones. La primera, que la velocidad es desproporcionada frente a la capacidad que tenemos para asimilar la información que recibimos. Cada vez que intentamos concluir para terminar de fraguar el proceso de formación para los compañeros, hay alguien en el grupo en el que dice: necesito una semana más porque ha salido esto, esto y esto y tenemos que incorporarlo. Lo estoy diciendo ayer mismo. Y entonces retrasamos otra vez y tenemos que terminar, ¿no? Pero por otro lado nos hemos dado cuenta, y alguien nos dijo en una reunión algo parecido a lo que tú has dicho, ¿no? Falta muy poco para que los arquitectos no seáis necesarios. Y eso lo dijo... Eso se dijo en esta sala, en el Consejo Asesor de Revil. Yo creo que lo han dicho mucha gente, ¿no? Pero me gustó la respuesta que dio uno de nuestros decanos, ¿no? Que fue el decano del Colegio de Madrid, Sigfrido Herráez, y dijo: en el momento en el que los arquitectos no sean necesarios, los CEOs tampoco vais a ser necesarios, ¿no? Entonces, no sé si vamos a llegar a ese punto. Mientras tanto, en realidad no deja de ser una herramienta. Y en esa herramienta a mí se me ocurre aquel dicho que dicen los informáticos, que me resulta simpático, que no se equivoca la flecha, sino se equivoca el indio. Entonces tú puedes poner detrás de la herramienta a quien quieras, si no sabe utilizarla, lo que saldrá será un desastre. Si se utiliza con inteligencia humana y aplicando aquello de que el proyecto de arquitectura tiene dos escalas, la escala humana y la escala del alma, y la escala humana es posible que a lo mejor algún día la inteligencia artificial sea capaz de parametrizarla, meterla en un algoritmo y acabar haciendo proyectos. Pero en la escala del alma, esa escala que no es medible y parametrizable, que hace que el resultado final sea más humano todavía, más cercano y vividero, y lo que te hace sentirte con confort y con amabilidad, eso la inteligencia artificial lo podrá simular, pero en ningún caso podrá conseguir el resultado de una persona, o sea, de un arquitecto diseñando a mano o con inteligencia artificial. Muy bien. Alfredo, aunque antes ya Luis Miguel ha apuntado alguna cosa, colegios como los vuestros, que habéis cogido el toro por los cuernos en materia tecnológica, ¿qué creéis que podéis aportar para que la administración pública sea más ágil a la hora de abordar este cambio, digamos, de paradigma, ¿no?, hacia la digitalización Sí. y la tecnología? Estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel. Donde no llega la administración, tiene que llegar los colegios profesionales, organizaciones de, como decíamos, de derecho público también, con una responsabilidad que alguien algún día pensó que eran obsoletas o que no aportaban nada. Estoy de acuerdo que un colegio decimonónico volcado de murallas hacia adentro, pues no es el... Pero afortunadamente este mensaje ha cambiado, ha calado en la sociedad, los colegios son abiertos a la sociedad. Yo siempre digo, tenemos que abrir el colegio o los colegios a las personas, defender a las personas. A los colegiados era de defensa de la profesión, defensa del colegiado. Esto es un clásico que no es que esté de moda, porque hay que defender lo que uno representa, pero sobre todo yo creo que como mejor se defiende es defendiendo a las personas, los derechos de las personas. Entonces, como especie yo creo que somos muy arrogantes. No sé si vuelvo a aludir a José Miguel después, si nos dirá algo, pero como especie somos muy arrogantes. Creemos que Heisenberg tampoco sabía que la partícula cambia de forma si hay observador o no. O sea, cada día vamos descubriendo cosas, ¿no? Y esto que nos hace pensar, hombre, pues que no nos sobrepase, que no haya ese doctor no o ese personaje oscuro que sale en las distopías, que siempre es el que mueve el software en perjuicio de la humanidad. Yo, este momento quisiera plantear a lo mejor es un poco romántico, pero yo veo una oportunidad de mentoring increíble, que reducirá la brecha tanto del edadismo como de la digitalización. Es decir, tenemos compañeros que acaban de salir
de las escuelas que están absolutamente integrados en el mundo digital, tenemos compañeros con amplísima experiencia y un valor profesional elevadísimo que podrían complementarse. Este programa de formación nosotros intentamos impulsarlo. Hay que encontrar las personas adecuadas y que crean en ello, pero yo entiendo que esto, los colegios profesionales son una herramienta maravillosa para poder contactar con estas dos generaciones e impulsarlo. Hay muchas más cosas, pero Muy bien. pensando en esto, no sé si me habías preguntado alguna otra cosa. No, vamos muy bien. Además, vamos muy bien de tiempo. Bueno, no me cortes. ¿no? Oye, era y cuarto, ¿no? Quedan 5 minutitos. Todavía ¿no? queda, Podemos... todavía queda. Sí. Ah, No, vale, porque estamos, oye, se no, están interesante, portando, sí. se están portando, vamos, que estáis ajustándoos perfectísimamente. Se me ocurre, y ahora podéis hacer una última intervención ya de cierre, se me ocurre un tema también, y está muy bien todo esto que estamos hablando y tal, pero ¿quién ha de pagar la fiesta? Es decir, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para conseguir todo esto? Esa es una cosa que tampoco, que aquí no ha salido de momento. ¿Quién quiere empezar? Hombre, hay una subvención estratosférica ahora de Red.es para formar profesionales en competencias digitales que vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo los profesionales para poder acceder a ella y formar pues como a 80.000 profesionales en España. Quiero decir, esta es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Es nuestra obligación como representantes de las profesiones incentivarla. Nosotros, el tema de la tecnología, como lo has dicho en el Consejo, es que es innegociable. Es decir, y como alguien ha dicho antes, los datos son el alimento de todas las tecnologías. A mí no me gusta llamarla inteligencia artificial porque creo que no es inteligencia. La inteligencia tiene otras connotaciones humanas como la intuición, algunas cosas que creo, a lo mejor de ayer a hoy ha cambiado, pero creo que todavía esta tecnología no incorpora. Lo que hace es optimizar, desde luego, a una marcha increíble, pues millones, trillones de datos, y que es una capacidad mecánica, estratosférica, pero mecánica, ¿no? Por lo tanto, a mí lo de IA, pues me resulta un poco desafortunado, vamos. Por seguir el orden, yo sí pediría apoyo a la administración pública para hacer posible, y una de las opciones a través de las subvenciones, ¿no? Pero hicimos una consulta hace tiempo con tema del kit digital para ver si era posible que, además de transformar nuestras páginas web en algo más actual, que fueran responsive y todas estas cosas, intentar acceder al software, ¿no? Os recuerdo que la última encuesta que tenemos en la profesión de arquitecto, desgraciadamente me da vergüenza decirlo, pero es la realidad, no llega a 20.000 euros lo que un arquitecto de media gana al año. Si el software para trabajar con esto cuesta 3.000 euros al año, mal vamos. Entonces, se hizo una consulta para el tema del kit digital, nos contestaron que servía para todo lo que decimos, menos para comprar software. Yo creo que la administración sí puede añadir eso y potenciar a lo mejor también herramientas de uso libre que sean válidas y adecuadas. Y luego otra cuestión, hablamos de cómo hacerlo posible. A mí me preocupa una cosa, y es que la exigencia, por ejemplo, del BIM que antes estamos señalando, a veces se convierte en un cumplimiento a posteriori, no acompañamiento del proyecto, lo cual es un error, ¿no? Si desde inicio a fin se trabaja en BIM, podrá ser posible. Si al final simplemente es una cuestión de cumplimiento, como cuando en urbanismo queremos entregar un proyecto y al final una maqueta alguien te la hace por fuera, pues es distinto. La maqueta tiene que ir de principio para conocer cómo se desarrolla en 3D la cuestión. Pues lo mismo ocurre con esto. Bien. Perdona, Maite, que te mire a ti. A ver, yo desde luego tengo que decir que toda inversión que hace la administración en potenciar esto, yo creo que vale la pena. O sea, desde luego la subvención que comenta Alfredo, esperamos ponerla en marcha. Estamos estas semanas ultimando los detalles, pero pensamos que... Somos capaces de no conseguirlo, ¿eh? Vamos, sí, también lo somos. Yo creo, y abundando en esa línea, yo creo que el problema somos las personas. O sea, yo creo que hoy no es un problema de dinero. O sea, por primera vez tal vez en algunos años, que el dinero siempre va a ser algo necesario e imprescindible. Yo creo que lo complicado somos todavía las personas. No sé si la inteligencia artificial va a arreglar algo de esto o no, pero para mí el problema de la inteligencia
la inteligencia humana y nuestra propia cultura. O sea, porque es que somos resistentes y tenaces ante el cambio. O sea, y en el sector construcción todavía más. O sea, yo creo que si nos pusiéramos todos una boina, pues a lo mejor se identificaría a nuestro sector con lo que a veces mostramos los profesionales. Y esto cuesta cambiarlo. Probablemente sea necesario un cambio de generación. Antes habéis dicho alguno de vosotros que es cierto que los jóvenes ya van con esto integrado. A mí siempre me viene a la cabeza mis hijas, que tienen 14 y 15 años, y que ellas, vamos, van años luz por delante de lo que voy yo. Y bueno, yo creo que voy por delante de algunos. O sea que mis hijas, sin saber nada de ingeniería ni de arquitectura, seguramente son capaces de resolver problemas que para nosotros hacen un mundo. Como de qué manera hablarle al ChatGPT este dichoso o cómo solucionar cosas que ya no son tan importantes. Ayer escuchaba un podcast que hablaba de cómo esto va a tener que transformar la educación, por supuesto. O sea, a mis hijas les cuesta entender que tengan que aprender los ríos de España. Les cuesta entenderlo porque son inteligentes y sacan muy buenas notas. Es complicado explicar cómo algo que tienes al alcance de tu mano es imprescindible que memorices. Es algo que el problema es que, claro, los docentes muchas veces también son de nuestra generación y también les cuesta pensar que esto ha de cambiar. Por supuesto que ha de cambiar, por supuesto. Y si nosotros somos los que estamos reacios ante ese cambio, seremos un freno. Pues tendremos que hacer otras cosas. No estoy diciendo que no haya que tener cultura, no estoy diciendo que no haya que conocer los ríos de nuestro país, no es eso. Pero probablemente tengamos que hacer también cosas nuevas que ahora mismo probablemente ni imaginamos, pero estamos todos seguros que de aquí a un horizonte, me atrevo a decir, de aquí 5 años, probablemente muchas de las cosas que estamos hablando hoy sean muy distintas. Y no estaremos jubilados para entonces, con lo cual tenemos que ser parte de ese cambio o al menos no suponer un obstáculo. Luis Miguel. Vamos a ver, dinero hay, Bueno. porque tiene España concedidas ayudas desde la Unión Europea por más de 60.000 millones de euros para llevar a cabo la transformación digital. Han transcurrido, desde que se concedieron hasta que se acaban, han transcurrido 2/3 del tiempo y solamente se han aplicado 1/3 de ese dinero. Esto se puede consultar en la web perfectamente, en tiempo real. Se han ido aplicando 30.000 millones de los 60.000, 20.000 millones de los 60.000. Eso es lo que estamos. Entonces, yo veo que el problema lo tenemos incluso nosotros. Acabamos de ver cómo se da el 100% de ayudas para el único edificios, para incorporar la tecnología, las ICTs, lo que son las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a aquellos edificios que no la tienen. Luego otra cosa diferente es ver el desastre que tenemos en las fachadas de muchos de los edificios, ¿no? Y el problema que hemos visto en ello es que nosotros hace un año presentamos al Ministerio de Transformación Digital un anexo al reglamento de ICT para incorporar el nodo IoT en edificios, con todo reglamentado, con la norma UNE 178-108, que es contemplando todo eso. Bueno, pues a día de hoy todavía no se ha aprobado y, bueno, y hemos perdido una oportunidad para que dentro de esas ayudas se incorporase ya el nodo IoT en los edificios. Entonces, dinero hay, lo que falta a lo mejor es condiciones para poderlo aplicar. Y yo, para poner aquello, que está Jerónimo mirándome especialmente, para poner aquello que en las series pone continuará, ¿no? 3 puntos suspensivos. De momento es algo ajeno a nosotros porque iba con corriente eléctrica. ¿Cuánto falta para que eso esté dentro de nosotros, implantado, y vaya con nuestra propia corriente electromagnética? Va a ser ya no una brecha digital, sino vamos a hacer realidad lo del transhumanismo, va a haber una brecha entre humanos, continuará. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Alfredo, Laureano, Luis Miguel y Carlos, por la contribución. Yo sí puedo añadir, y aquí está la directora general, la modificación del anexo 1 del Código Técnico de Edificación en lo que define proyecto, que sigue siendo documentación plana, y existen otras maneras de documentarse. Creo que los colegios profesionales son más necesarios que nunca, primero por la formación, seguro para dar fuerza al visado, como ahí hay un cartelito que pone STT, Sociedad de Tramitación Técnica,
que las administraciones echen manos de este tipo de EQs aquí en la comunidad, por ejemplo, de Madrid, con técnicos de las casas profesionales y formados, y que, por ejemplo, en Valladolid ya hacemos visados de maquetas tridimensionales a través de formatos IFC con sellos de tiempo y trazabilidad blockchain, y con visor incorporado que se verá en este congreso. Y desde el punto de vista económico, aquí hay empresas como puede ser Isca Software con soluciones muy baratas, o AK Software, también los italianos que van a participar también de este foro, con soluciones muy asequibles. Luego, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de querer, de poder y de impulsar. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias.